¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Derecho, este podcast que tiene la finalidad de llevar los términos jurídicos a la práctica y sobre todo a que el ciudadano de a pie pueda entender estos temas. Hoy vamos a tratar un tema interesante que es fuente sin duda de los derechos, que es la libertad. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a este segundo capítulo de esta segunda temporada. Muy bien, Gabriela. Buen día a ti, buen día a todos los que nos ven y nos escuchan. Entusiasmado porque es un tema muy importante, creo que les va a interesar mucho. Así es. Pues la libertad, creo que siempre es importante entenderla de alguna manera. Creo que nosotros que tuvimos la oportunidad de estudiar Derecho siempre era de esa pregunta como clave, ¿no? ¿Qué entiendes por libertad? Yo me acuerdo y sobre todo uno en el tiempo estudiantil, como que entendía la libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Mi libertad es no me cortes mis derechos y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero vamos ahora sí que a entrar a lo profundo, a las entrañas de la libertad, de dónde surgen, qué tipos de libertad hay, también cómo se ve reflejada en los derechos que ejercemos. Creo que es un tema muy interesante y me gustaría que nos platicaras un poco de los antecedentes, Javier. A ver, platícanos. Sí, para entender qué es la libertad hay que irnos al origen de las cosas. Y aunque la libertad ha existido desde siempre, de hecho es un don innato de los seres humanos, ahora ya reconocido como un derecho, digamos que empezó a definirse, sobre todo en este hemisferio occidental, a partir de Grecia. Hay dos grandes pensadores, Aristóteles y Platón, que fueron los primeros que de alguna manera le dieron forma, empezaron a hablar de lo que se debe entender por libertad. Ellos entendido como voluntad, pero desde un aspecto más interno. Más adelante lo desdoblaremos, pero para ellos libertad es la voluntad expresada para hacer aquello que nos acerca a ser virtuosos. Aristóteles hablaba de la eudemia, porque la virtud había sido primeramente definida o entendida, concebida por Platón, como una virtud más cercana a lo social, cercana a la justicia. Aristóteles lo retoma y ahora sí claramente diciendo o hablando de libertad, pero ya desde un aspecto mucho más interior hacia la persona, la eudemia, que la eudemia que tiene que ver con que reconoces lo que es bueno, lo que es malo, y tus actos van dirigidos precisamente hacia esa concepción de bondad que al final de cuentas redunda en que seas un ser eudémico, un ser justo y un ser virtuoso. Entonces la libertad tenía que ver con la voluntad de hacer aquello que te acercaba a la virtud. En un primer momento. Si pudiéramos ir como aterrizando, es la palabra clave es virtud. Sí, virtud personal eudémica, eudemia. Suena un poquito, yo sé que nos escuchan, como un poquito distinto de lo que comprendemos actualmente, pero uno de los males que creo que existe en la actualidad es que nos hemos separado de ese entendimiento interior y de comunidad, y hemos mudado hacia otra visión distinta que tiene que ver más con la cuestión de ambición personal, que lo veremos adelante, pero partiendo de ahí, la libertad, por primera vez concebida, tenía que ver con la realización de actos que nos acercaban a la virtud, a la justicia en lo personal. Posteriormente, este concepto se amplía en Roma, con una escuela que se llamó estoicismo, que entendía la libertad como entender la realidad y no oponerse a aquello que no puedes cambiar. Hay ciertas cuestiones, azarosas, que no puedes tú modificar, aunque quisieras. Entonces, el estoicismo predicaba que, lejos de querer luchar contra esa corriente que no podías, hay ciertas cuestiones en la propia vida que no puedes modificar, adaptarte y verlo de esta manera, ver en qué es lo que sí podías realizar, en qué podías actuar, ajustar tu voluntad a ese campo de actuación, pero siempre también vinculado a la virtud. El estoico también apela a la virtud.
Tu libertad significa actuar en este campo que te permite la propia vida azarosa para perseguir una virtud. Sí, ya llevamos 2 coincidencias. Sí, es un desarrollo, digamos que Roma lo amplió un poquito más, pero si ustedes lo ven, siempre, digamos, una voluntad interior de realización. Okay. Entonces, esta primera concepción, digamos que es una concepción clásica y que se complementa con la idea, sobre todo expresada por Santo Tomás y el tomismo, que además habla de las virtudes, pero el libre albedrío. El hombre tiene la posibilidad de entender las cosas y de crear un libre albedrío hacia dónde dirigirse, pero también siempre hacia algo bueno. Aquí habla así ya de un término más, digamos, apegado a la religión, pero sí bondad entendida como una virtud. Entonces, digamos que estas 3 escuelas, estos 3 pensadores se autocompletan para crear una visión clásica de lo que era la libertad. Esta voluntad expresada desde el ámbito personal de realizar actos con el propósito de alcanzar una realización buena, una justicia, una autorrealización. Claro que sí. Oye, Javier, pero entonces podríamos decir que coincide los estoicos, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino en virtud, Sí. en libre albedrío, y de alguna manera el libre albedrío tiene que ver con una decisión, ¿no? Yo estoy decidiendo, que eso tiene que ver con voluntad, ¿no? Al final, creo que algo con lo que pudiéramos aterrizar es todo lo que nosotros realizamos en un día tiene que ver con una decisión, y esa es tu libertad. Si me levanto temprano, no, si me subo a tal camión o no me subo, qué voy a comer, es una decisión. Y creo que de ahí se va construyendo esto que nos vas platicando como de la libertad, como para irnos dando como esta base de cómo poderlo entender y qué elementos conllevan desde este punto clásico, la libertad, ¿no? Así es como tú bien lo mencionas, es una decisión en el aspecto clásico que que incumbe, digamos, al ámbito del individuo, de la persona. Uh-huh. Pero esto evoluciona. Posteriormente, sobre todo con el surgimiento del Renacimiento, que viene este rompimiento con la Edad Media, con la Edad Antigua, y el auge del liberalismo. El liberalismo le imprime otro carácter, le imprime mucho mayor vigor al término libertad. Ahora la libertad tiene que ver con un aspecto social y político. Ahora ya participamos la comunidad. El liberalismo partía de exigir que la libertad fuera entendida como la no existencia de obstáculos, que no se obstruyera mi hacer, que mi decisión se pudiera llevar a cabo sin ninguna obstrucción por parte del Estado, por parte del aparato de gobierno. Y esto tenía que ver con que veníamos de una época en la cual había un rompimiento con las monarquías. La voluntad de un rey, de un emperador, prevalecía sobre la voluntad de cualquier otro individuo. Uh-huh. El liberalismo, sobre todo a partir del Renacimiento, rompió digamos, este marco que existía, y ahora habría que entender la libertad como esta obligación que tiene el Estado de no intervenir en las decisiones de un particular. Tiene que ver con no me impongas restricciones a mi hacer. Este es el cambio que viene con el liberalismo, y aquí se viene el auge moderno de lo que entendemos por libertad. Sus principales pensadores, empezando por Hobbes en Inglaterra, pregonaba esto precisamente: el Estado debe de permitir el hacer de este particular sin obstruirlo. Y a colación de él, en refuerzo, viene posteriormente John Locke, que también en términos algo parecidos decía: el Estado no debe de oponerse a la voluntad del particular para crear, ¿sí? Uh-huh. Debes de permitir el hacer sin obstaculizar. Esto dio a pie, los invito a que revisen sobre todo la historia de la Revolución Francesa, a una serie de atropellos. Aun cuando, digamos, surgió la luz de que el Estado no puede intervenir en mi esfera de acción, uh-huh, permitió que hubiera muchos atropellos. Les digo, revisen la historia. ¿Cómo cuáles, Javier? Durante
el famoso reinado del terror. Cualquier persona que se opusiera, ya no a la existencia de un monarca, que se opusiera a la idea de libertad así entendida de hacer lo que cada persona quisiera, dio lugar a que ciudadanos que simplemente por externar una palabra distinta a lo que se perseguía fueran ejecutados en guillotina. Entonces, digamos que el término fue evolucionando para que posteriormente con John Stuart Mill surgiera el límite. De hecho, él habla del límite de la libertad, en el sentido de que la libertad tiene como límite aquel marco en el cual no se daña una persona. Si tu actuar, si tu voluntad trae de por medio el daño hacia los bienes o hacia una persona, ahí se encuentra precisamente la frontera de tu libertad. Sí, ya te va coartando, ¿no? De Así alguna es. manera, te va poniendo como límite, la restricción y eso que ahorita conocemos como garantías en el Estado, ¿no? O sea, que el Estado se encarga de velar precisamente que entre los propios particulares existe el respeto de los límites de la propiedad, de la vida de las personas en estas esferas, ¿no? Claro, de hecho de ahí surge la idea del Estado. Estado como lo entendemos, no como entidad federativa. Estado, que es el aparato de gobierno que se encarga de dirigir la actividad de una población, de una comunidad. ¿Por qué? Porque debido a los atropellos que existían, hubo la necesidad de regular estas conductas que rebasaban la voluntad o el hacer de otra persona, la esfera de derecho de otra persona, que surgió el Estado con base en reglas, y de esto habla precisamente Rousseau. Para Rousseau la libertad tiene que ver con que las personas respeten la voluntad expresada en leyes, y la ley es precisamente lo que crea el Estado. Sobre la base de la ley está creado el Estado. ¿Con qué propósito? Vigilar que tu libertad no rebase esa frontera. ¿Cuál frontera? La de tu prójimo, la de la persona, la de otra persona. Oye, Javier, y hablando ya para irnos como acercando un poco a cómo estaba antes, cómo vino con esta época del liberalismo a cambiar precisamente el sentido de la libertad. ¿Tú crees que en este tiempo se sigue entendiendo la libertad con un valor ético de virtud? No, y ese yo creo que es el gran problema de nuestra época actual. Nos hemos desprendido de esos elementos que dieron origen al concepto de que tus actos persigan la virtud, persigan la justicia. Y la justicia, por eso Aristóteles hablaba de eudemia y no de justicia. Justicia era un término utilizado solamente por Platón para hablar de la actividad conjunta, de la comunidad. Porque tu justicia solo puede ser entendida cuando entran de por medio los valores de las otras personas. De tal manera que tus actos no deben de estar en atropello de los demás. Ese es el marco de tu virtud. Que tus actos vayan encaminados a que tanto tú como la comunidad prosperen. Y en la actualidad, con origen en esta idea liberal que se vino desarrollando durante todo el siglo pasado, ahora a lo que se apela es a que prosperes tú incluso en detrimento de tu prójimo o del derecho de otra persona. A ver, conoce un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Hay tantos males en la actualidad y entre ellos yo creo que está, y seguramente muchos criticarán el capitalismo. El gen del capitalismo implica individualismo e instrumentalización. Las personas ya no son vistas como seres humanos, seres que tienen un valor de por sí y que deben de ser respetadas. Yo debo respetarte a ti porque eres un ser humano. Tienes valores, tienes una serie de derechos que valen por sí mismos. Claro. De tal manera que mi actuar no puede ir en detrimento de esos derechos. Y por desgracia, esta visión capitalista, económica, materialista, te enseña, incluso yo creo que te alecciona, te educa, lo vamos a ver adelante. Sí, vamos a tener un capítulo, o sea, de este podcast específico para hablar del capitalismo, ¿no? Sí. Pero creo que me parece un muy buen ejemplo de esto. Entonces, el capitalismo tiene esta visión que te impone de lo que importa eres tú, tu individualismo, sin mirar nunca, y claro que no te lo dice abiertamente, que no vayas en contra de otra persona, pero te impone ese actuar que siempre va a brincar esa barrera de los derechos de las otras personas.
de los otros individuos. Y creo que también mucho aparte, que yo sé que a lo mejor aquí me van a funar, de decir que ha hecho mucho daño en la actualidad, es esta cultura que la vemos en redes sociales, que la vemos en marcas, que la vemos, es más, como casi impresa en nuestra mente de primero tú, ¿no? Hay un tema complejo porque si la persona no sabe identificar que definitivamente pertenece a una sociedad y que se tiene que velar por el interés general, incluido el mío, o sea, cómo combinamos mis derechos como con los demás, nos está llevando a la cultura del hedonismo, que solamente piensa en el placer, en lo que yo gane, y creo que hay males aparte del capitalismo, a lo mejor podríamos decir la corrupción, sería otro ejemplo, que tienen que ver precisamente con yo tengo lo mío o yo tuve esto y los demás que le rasquen, ¿no? Que ahora sí que cada quien se rasca con sus propias uñas. La verdad son males que como no entendemos la libertad de una manera de lo que implica hacia los demás, hasta lo justificamos moralmente. Javier siempre pone un ejemplo en el tema de la corrupción, que mucha gente que la ejerce dice, le estamos ayudando a la gente. O sea, porque aparte como que lo justifican con algo moral, como un servicio, ¿sí sabes? O sea, como un servicio a la comunidad, cuando claramente, cuando estamos hablando de un tema de corrupción, por ejemplo, las personas que se roban el medicamento en los hospitales y lo revenden, eso que tú te estás robando es algo que ya no le llegó a alguien más y que tú estás haciendo un negocio. A lo mejor tú dices, pues los dos ocupan el medicamento, sí, pero se compró para alguien, para garantizar el abasto a las personas que tienen, que están en el seguro, qué sé yo, o sea, es para el sector salud, y lo vendes como un servicio que le ayuda a la gente. O sea, como que tratamos de enmascarar, porque creo que también algo que dice Javier, cuando tú estás solo, tu conciencia no la engañas. O sea, creo que hay una parte donde también, aunque tú tengas el poder de decisión o este libre albedrío del que hablábamos, sí te alcanza a pegar como decir, no estoy haciendo bien esto, ¿no? Y sobre todo no autoengañarnos y entender que al ser una comunidad o al vivir en una comunidad, tenemos que velar por todos y no solamente por nosotros, porque precisamente cuando empezamos a ver solamente por nosotros, están los males de los que podríamos dar muchísimos ejemplos, ¿no, Javier? Claro, sí, este principio de autoconservación no puede hacerse valer en un solo aspecto individual. Si no apelamos a la autoconservación de la comunidad, se va a crear la destrucción de la propia comunidad, porque nadie puede sobrevivir a expensas de otro. Solo se generan conflictos y caos y todos los males que padecemos actualmente, entre ellos precisamente la corrupción, que es el gran mal de los países. No es casualidad que en Latinoamérica nunca se haya alcanzado el desarrollo pleno. ¿Por qué? Porque si hay, creo yo, un hemisferio en el cual tenemos un grave problema de corrupción, es precisamente, Latinoamérica. Y en tanto no nos desprendamos de ese individualismo que crea estos males de la corrupción, pues verdaderamente nunca alcanzaremos un desarrollo. Y no solo me refiero a un desarrollo económico, a un desarrollo personal y de la comunidad. Y esto tiene que ver con alcanzar un grado de conocimiento. Y es a donde quisiera llegar al final de este podcast. La libertad tiene que ver con conocimiento. Lo vamos a dejar al final, pero lo quiero poner ahorita en la mesa. También quisiera, ya como para, digamos, terminar de configurar el antecedente de la libertad, que hasta este momento, digamos, la libertad puede ser entendida desde un aspecto positivo y desde un aspecto negativo. La libertad negativa significa la no intervención del Estado. Dame la soltura que yo requiero para realizar mis actos y tu Estado no intervengas. Esa es la libertad negativa. Y por otro lado, la positiva, que digamos empieza a cobrar mayor vigencia en el siglo pasado, con este auge también de los derechos humanos, tiene que ver con ese quehacer mío. Es un poquito regresar a los dilemas clásicos, pero desprendiéndonos de elementos esenciales como son la virtud, la justicia. Y creo que por eso no hemos terminado de madurar. ¿En qué sentido?
La libertad positiva significa la voluntad que tú expresas con cada acto, con cada decisión, para perseguir el objetivo, aquí, tu objetivo de autodeterminación y de realización. ¿Cómo me defino? Y sobre todo, ¿qué persigo como medio de vida, como objetivo de vida? El problema de este segundo enfoque que nos acerca mucho al derecho de igualdad, a la igualdad. ¿Por qué? Porque está espléndido que, por ejemplo, si es tu voluntad ser primer ministro en Europa, presidente de la República Mexicana, pero naciste en una colonia popular con bajos recursos, la verdad es que aunque tengas esa voluntad expresada en lograr ese propósito, si el Estado no proporciona los medios para alcanzarlo, pues la verdad es que nunca vas a poder lograr esa realización. Que eso me gustaría decir, yo no sé si se ha tratado, se ha simulado, o no sé cómo decirlo, por ejemplo, con el tema de las candidaturas ciudadanas, ¿no? Que luego también ya veíamos ejercicios donde tú puedes ir, te puedes lanzar como candidato por una candidatura ciudadana, pero pues te piden no sé cuántas firmas, te las anulan, no las puedes cargar, o sea, pareciera que todo se organiza como para que no existiera en realidad. Que eso también es un tema, ¿no? Hay muchos temas que son simulados. Yo hablaría también, por ejemplo, del tema de la participación ciudadana. Ahí ¿no? está, que claro. Es como un tema también como fuerte, donde vemos que existe una ley de participación ciudadana. Otra cosa que vivimos en México, el derecho a la información, a que tú puedas preguntarle a tu gobernante lo que le quieras preguntar, que ya ha tenido modificaciones, lo hemos sabido en el último tiempo, pero pareciera que estos como intentos de querernos ir hacia un estado que de verdad proteja las libertades, donde tú puedas garantizarlo, quedan, yo no sé, no quiero ser mal pensada, si en esfuerzos o en simulaciones, no sé si sea realmente, ¿no? Pero es complicado, ¿no? O sea, es complicado esos ejercicios que se han propuesto, creo yo. Sí, no quisiera entrar a teorías conspiranoicas, pero creo que hay un arreglo de las cosas. Nada o casi nada sucede en la organización de la comunidad, de la población mundial y de las comunidades específicas de los países sin que haya sido planeado y a veces mal planeado. O sea, sin que haya por lo menos una guía trazada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la libertad, sobre todo en el siglo actual y el pasado, se convirtió en un valor de la democracia. Uh-huh. Ya había un malestar expresado en las dos guerras que hubieron en el siglo XX, de que había algo en este sistema de libertades democrático que no funcionaba. Ya había un empuje por parte de la sociedad de dirijámonos a una organización más libre que nos permita participar. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Se flexibilizó, se adaptó. Y a partir del final de la Segunda Guerra, se impuso. Todos los países deben de ser democráticos. Pero no una democracia entendida con los valores que surgió desde su origen. Una democracia que sí, entre sus valores está la libertad, pero esta libertad bajo ciertas reglas, que creo que a veces convienen. ¿Por qué? Pues es una ingeniería social. O sea, tú los movimientos que están surgiendo ahorita, todo está planeado. Hay, de hecho, y me atrevo a decir que también para que le echen de una vez más hate, el feminismo o sea, que es un movimiento que yo creo que era necesario, o sea, sí se requería despertar, pero como que lo ensucian, empiezan a meterse otras circunstancias que empiezan a llevar a las personas a que funcionen como si fueras como un ratoncito de ensayo clínico, ¿no? Y te inyectan y ven si te sale esto. O sea, somos como experimentos y como tú dices, no es casualidad. O sea, hay una ingeniería social, pero el tema es despertar y creo que lo platicábamos justo ahorita que veníamos de camino pues para que haya un verdadero despertar a la libertad, se necesita educación.
conocimiento, ¿verdad? educación y conocimiento. ¿Por qué? Porque seguramente, les digo, y están abiertas las líneas, comenten lo que ustedes decían, seguramente más algunos... La línea se refiere a dejen sus mensajes. Sí, sus mensajes. Él todavía está en el 01800, ahí Sí, discúlpenme. sí, estamos clásicos el día de hoy. A lo que me refiero, seguramente muchos dirán que esto suena a conspiración, a que no es poco o es poco creíble, pero una vez que vas avanzando en adquirir conocimiento, te das cuenta de muchas cosas que, por desgracia, no se ventilan en el medio. ¿Por qué? Creo que no conviene. ¿Por qué? Porque hay un arreglo en el propio sistema para que así funcione. Y tiene que ver precisamente con el manejo de medios. La libertad está muy relacionada con el manejo de medios. ¿Cuál es la realidad? Porque al final del día la libertad tiene que ver con adaptar tu realidad y adaptar la realidad a aquello que tú persigues. Pero la verdad es que dos cuestiones. ¿Cuál es la realidad que percibes y cuál es la realidad que quieres transformar? Primero. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es la realidad? En efecto. ¿No? Y para conocer esto último necesitas conocimiento. Para entender las cosas de qué es la realidad. Pero para entender cuál es la realidad, ¿tú cuál crees que sea la realidad de los ciudadanos en general, de la población en general? ¿Cómo entienden la realidad? ¿Cómo les llegó ese entendimiento de la realidad a ellos? Me hace una pregunta muy difícil para mí porque siempre he sido rara. No sé cómo piensan en el común denominador. No sé. Pues a lo mejor de decir lo que yo quiero. Creo que ahorita ha evolucionado mucho. Y sobre todo, fíjense, pero como para destrucción. Porque tú le puedes decir a alguien por escribirle por redes o en un video, lo que sea, todo. O sea, y es no me cuartes mi libertad, ¿no? Pero a veces lo único que se expresa en esa libertad es como puras cosas malas, pues, ¿no? Como hate, como... No tiene que ver con la autorrealización. Exacto, sí. Individual ni de la comunidad. Exacto. O sea, estamos como perdidos en otras, debatiendo otras realidades y en otros temas que nada que ver. Porque en realidad, como dices tú, la verdad, honestamente, una tiene que ver mucho la educación y dos, los medios de comunicación. Justo lo platicábamos hace rato también. O sea, los que somos de Onda Vaselina para acá, él es de antes, pero ya le tocó alguna parte. Crecimos desde lo que consumías, pues, puras series gringas, o sea, pura película de Hollywood, el romance, o sea, como que crecimos ya muy manipulados por el sistema, porque todo lo que tú adquieres de niño y con lo que te educan es una forma de control. Pero ¿cómo despiertas a esto si los medios están bombardeados para que tú pienses de una manera? O sea, es como, yo pienso que sería como hacer un ejercicio de decir, a ver, ¿realmente soy libre? ¿O estoy influenciada por el capitalismo? Porque tú te metes a redes sociales y todo lo que ves es compra, y si tú vas a tal lado, súbelo, y que quién sabe qué. Que a lo mejor eso nos puede ser algo inocente, pero que al final funciona como un medio de control. Y yo creo que lo peor, o para mí lo más preocupante, es que nos sentimos libres sin saber que no lo somos. Eso está complicadísimo. Yo he visto, por ejemplo, lo voy a decir, de la Cámara de Diputados y Senadores, como promos donde nosotros velamos por tus derechos y hemos avanzado, no sé qué derechos. Y yo me preguntaría del tema anterior, o sea, de si hiciéramos como un retroceso de cómo vivíamos hace 15 años y hoy que ya tenemos muchas libertades y que nos sentimos, bueno, lo máximo en la libertad, ¿ha mejorado o ha empeorado la sociedad? No sé, digo, eso lo dejo como una pregunta. Desde mi punto de vista, ha empeorado, ¿no? Hay esclavitud moderna, yo creo que también... Y se le llama trabajo ahora. Ajá. Y se defiende de manera brutal por este sistema capitalista individualista. No sé si hablar del capitalismo, pero sí es esclavitud moderna, como dices tú. Sí, nos autoimpone que es una virtud emplear 12 horas de tu vida sujetos a un empleo, y que eso le puede dar sentido a tu vida, cuando creo que no. Realmente somos seres humanos, no somos máquinas, no somos animales de carga, y nuestro propósito de trascendencia va más allá.
Sin embargo, pocos reconocemos esto. A ver, Javier, para ir cerrando, porque ya tenemos el propósito de hacerlos un poquito más cortos. O sea, ¿qué le dejarías tú? ¿Cuál sería tu mensaje con esto que estuvimos hablando del tema de la libertad? ¿Qué dejarías como para que las personas hicieran una reflexión? Porque creo que también la libertad tiene que ver en no creerte lo que te dice Javier, lo que te dicen los medios, lo que te digo yo, sino de autocuestionarte, ¿no? Porque tenemos nuestra libertad de criterio, de pensamiento. ¿Qué ejercicio nos podrías dejar de tarea como para poder ejercer esta libertad de pensamiento? Que es por donde empieza, creo yo, y de educación. Cuestiónense ustedes mismos y cuestionen todo lo que les rodea. Porque la libertad tiene que ver con este principio de construcción, de hacer, de construirme una realidad, la que creo que es mía y que no afecta a los demás, y de construir una realidad en común de la comunidad. Entonces, pregúntense, ¿cuál es la realidad en la que vivo? Identifiquen los rasgos de su realidad y después pregúntense, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que yo persigo? Mi actuar hacia dónde va dirigido. Y después, finalmente, cuestiónense, ¿debo de influir para cambiar mi realidad y para cambiar la realidad que nos rodea a toda la comunidad? Y eso solo se logra, son preguntas profundas que requieren entender los elementos del entorno social, los elementos individuales, y por lo tanto requieren conocimiento. ¿Qué les sugeriría yo? Para entender su libertad, acérquense al conocimiento. Y por suerte, una de las bondades, de las pocas bondades que tiene nuestra época actual, es que el conocimiento está a la mano de todos. Basta con que entren a un canal, a un podcast como suscríbanse, por favor. Sí. Y ahí van a encontrar cosas valiosas que les van a dar elementos para entender su realidad, para entender la realidad de la comunidad, y si es necesario les va a dar instrumentos para que la modifiquen. Porque al final del día, el individuo que no entiende la realidad como parte de un conjunto está abonando a la destrucción tanto de la comunidad como del mismo. Así es. Pues ya les dejo mucha tarea, Javier. Vamos a concluir este episodio. De verdad, tómense un tiempo para hacer este ejercicio. Creo que es importante. Y justo, como decía Javier, en el conocimiento propio, creo que es importante, por eso decías tú, el cuestionarte a ti mismo. Así es. Es donde vamos a encontrar la verdadera libertad, ¿no? En el conocimiento. A veces queremos como que cambiar el sistema, que todos quisiéramos, pero creo que tenemos que empezar por nosotros y por cuestionarnos. Y pues nada, les agradecemos su tiempo. Gracias, Javier, por este capítulo. Gabriela. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Derecho. No olviden suscribirse, darle like. Y también recordarles que estamos en Instagram como Hablemos de Derecho 3. Ahí de repente estamos publicando diferentes los cortos de esto, y también estamos empezando a subirles contenido que les puedan ayudar a entender un poco más todo el mundo del derecho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día.